Hola, buenas tardes. ¿Cómo van? ¿Qué tal, profe? Buen día. Buena tarde. Buenas tardes a todos. Me dicen si ver la presentación. Sí, sí se ve. Sí se ve. Muy bien. Bueno. Estábamos hablando en la clase pasada de diferentes morfologías de martensita. Hablábamos de martensita en agujas o martensita en listones y mencionábamos que a final de cuentas, pues cada tipo de aguja me está representando o existe dentro de las agujas pues una gran cantidad de densidad de dislocaciones, porque al final de cuentas se trata de formación, se trata de efectos, de formación de dislocaciones por ese efecto de formación. Ahora, martensita en listones generalmente se genera y se obtiene cuando tenemos un bajo contenido de carbono en un acero. Y tenemos pues la morfología típica, como la que se encuentra aquí en pantalla, donde está mi cursor, donde generalmente se están formando estas pequeñas agujas en una sola orientación, en una sola dirección. Digamos, tenemos estos paquetes de agujas que van en una sola dirección. Si bien tenemos agujas que van en otra dirección, pero todas están empaquetadas. Aparte, son muy finas. El espaciamiento de las martencitas en listones o agujas son muy finitas, son muy pequeñas, ¿sale? De tal forma que es fácilmente distinguir pues una martencita en listones y una martencita en forma de placas. La martencita en forma de placas es más caótica, es más, la aguja es más ancha, es más gruesa. Si ustedes observan, por ejemplo, la imagen donde está aquí mi cursor, observen cómo es esta aguja, es mucho más ancha, es más vasta, es más grande. Y aparte, estas agujas no van de forma consecutiva o en paquetes unos con otros, sino más bien que vamos a tener orientaciones distintas en las diferentes morfologías. Por ejemplo, observen esta aguja que va en este sentido, donde va mi cursor, pero tenemos agujas que salen o surgen en esta sección pues de forma transversal. Entonces, ese tipo de bueno, placas más bien de martensita son obtenidas por un alto, o son generadas cuando se tiene un alto contenido de carbono. Dice en la parte superior, dice, bueno, las placas de martensita son microestructuras semejantes a lentes, pues más gruesas, que se producen tanto en las lesiones ferrosas como no ferrosas, principalmente en las lesiones de titanio, por ejemplo. Y se menciona por acá, pues bueno, las placas, martensita en placas, a diferencia de la martensita en listones con agujas, aparecen en distintos tamaños y en distintas direcciones. Ahora, esa es la principal diferencia, ¿no? Entre las dos. Martensita en láminas crecen de forma adyacente una con otra, de forma un tanto laminar, y son finas, son muy finas. Y en el caso de la martensita en placas, pues tiende a crecer en diferentes direcciones, en diferentes tamaños, haciendo esta estructura pues más caótica. Bien. Voy a cambiar la diapositiva. Y ahora, en algunos casos, las placas de estas estructuras
martensíticas en algunos casos pueden presentar pues un efecto de maclas. Las maclas pues al final de cuentas también son defectos superficiales que son debidos a la deformación. Digamos, si ya la martensita representa esa deformación o esa distorsión de la red cristalina, pues más bien las maclas van a representar también una serie de escalonamientos, pero van más enfocadas a acumulación o formación de dislocaciones. Estas imágenes representan o son obtenidas a partir de microscopía electrónica de transmisión. Y lo que quiero que observen es que por aquí, bueno, se está representando una línea que forma pues una aguja de martensita, pero si ustedes observan pues de forma transversal a esta aguja de martensita, se observan estos pequeños escalonamientos, estos cambios, digamos, como de dirección. Esos cambios de dirección no son otra cosa más que pues diferentes planos, ¿no? En los cuales se está generando, formando pues esa martensita. Y bueno, tenemos aquí estas maclas que van a representar también diferentes tipos de formación de dislocaciones. Bien, entonces, tienen muchos defectos. Y si tienen muchos defectos, como ya mencionamos, eso induce que se incremente la resistencia, pero por el contrario vamos a generar pues microestructuras que son susceptibles a agrietamiento. Bien, cambio diapositiva nuevamente. Y bueno, se menciona por aquí generalidades de la transformación. Nuevamente se menciona por acá, la transformación martensítica es un mecanismo no difusivo para transformaciones en estado sólido. La fase madre, la fase producto, tienen la misma composición, ya lo mencionamos, debido a que como no hay difusión, pues la fase madre en realidad mantendrá toda la segregación de carbono, ¿no? En el caso de los aceros. Si hay una alta disolución de carbono en una estructura austenítica, al momento de enfriarla aceleradamente, pues ya mencionamos que no hay difusión de carbono y por lo tanto, pues la fase obtenida, que en este caso es una martensita, pues tendrá la misma composición. Bien, aquí se observa, por ejemplo, una aguja, una fase martensítica, donde se observan por aquí las diferentes placas, digamos, de la morfología martensítica. Y cada punto, cada puntito, digamos, como si fuera una especie de píxel negro que se observa sobre esa aguja, digamos, pues de martensita, está representando carbono, ¿vale? Entonces, observen que esos puntos, pues a lo largo de toda esta estructura, está, pues básicamente, pues, digamos, distribuida de una forma homogénea en algunas regiones más que otras. Y de hecho, precisamente aquí donde se están formando estas placas, justo aquí donde está mi cursor, es una región más oscura, es una región más con más puntos. ¿Por qué razón? Porque justo en esa región donde se genera ese escalonamiento, pues vamos a tener una mayor cantidad de carbono que propicia esa distorsión. Si esta estructura, digamos, pues la representamos solamente como pequeños puntos, como si sacáramos los puntos en negro y los pusiéramos solamente sobre una placa blanca, que quiero que observen en la parte inferior, en la figura B, pues es ahora cada punto lo que representa este carbono. Y observen, en las regiones donde tenemos mayor contenido de carbono, pues vamos a presentar estas placas. Bien, y
Bueno, es una representación gráfica de los clústeres de carbono. Y recuerden que el carbono lo que hace es generar pues una distorsión en la red. Bien. Se menciona por aquí en el siguiente cuadro que, bueno, se tiene una conservación de la composición química, como ya mencionamos, ¿no? Por el efecto de que no hay difusión, a lo mejor el enfriamiento pues es muy acelerado, ¿no? Que no permite que ocurra esa, esa difusión. Sin embargo, pues bueno, vamos a tener sí un pequeño movimiento atómico, porque a final de cuentas vamos a tener una transformación de austenita a una estructura de alfa prima, que es ya una estructura tetragonal centrada en el cuerpo, pero a final de cuentas vamos a tener un pequeño movimiento cooperativo de átomos. Ese movimiento cooperativo pues es muy corto, es muy pequeño. Sin embargo, pues bueno, se lleva a cabo pues a una alta, bueno, es muy corto, es muy pequeño, de tamaños interatómicos solamente, no se puede recorrer, digamos, pues una alta distancia, digamos, interatómica precisamente por el efecto del enfriamiento. Bien, y entonces pues vamos a tener sí un movimiento cooperativo, un movimiento, digamos, de ordenamiento, pero no tenemos una difusión en el estricto sentido de la palabra, debido a enfriamientos que son demasiado acelerados. Y bueno, en muchos casos, de acuerdo a la cinética, las transformaciones, y depende también del tipo de sistema, podemos tener transformaciones que se pueden clasificar en atérmicas o isotérmicas. Si bien es cierto que a lo mejor el gas isotérmico no es tan común para el caso de los aceros, pero en algunos sistemas se puede llevar a cabo. En el caso de los aceros, el sistema de hierro-carbono, pues vamos a tener transformaciones atérmicas, ¿sale? Con un enfriamiento acelerado y que no depende del tiempo, depende más bien de la temperatura. ¿Qué tanto disminuyó la temperatura a partir de una temperatura de austenización? Bien, cambio diapositiva. Bien, por aquí mencionamos martensita atérmica, se menciona por aquí, pues es, digamos, la martensita convencional, digamos, que podemos formar a partir de un tratamiento de temple, donde recuerden que necesitamos cruzar dos líneas principalmente. ¿Cuáles son esas líneas? Pues bueno, de inicio de transformación, MS, y fin de transformación, en este caso, MF. ¿Y qué necesitamos? Pues más que tener el tiempo como variable, no lo podemos tener con el tiempo como variable porque son tiempos excesivamente muy cortos en los que se genera esta transformación, pero sí un punto importante son estas dos temperaturas, ¿sale? Porque puedo enfriar aceleradamente muy rápido, pero si me detengo por arriba de la línea de inicio de transformación martensítica, entonces pues no voy a formar martensita. Formaré pues a lo mejor las fases estables, digamos, pues a esa temperatura. Entonces necesito cruzar forzosamente la línea de inicio de transformación para que se propicie este fenómeno. Bien. Em, Se menciona por aquí, pues bueno, martensita térmica es donde la fracción volumétrica de la fase madre transforma a martensita, pero en función únicamente de la temperatura. ¿Por qué razón únicamente de la temperatura? Por lo que ya mencionamos. Si nosotros analizamos pues un diagrama de tiempo, temperatura, transformación, ¿qué es lo que necesitamos? Pues bueno, a partir de una alta temperatura, arriba de AC3, por ejemplo, para un acero hipoeutectoide,
Recuerden que no necesitamos cruzar estas líneas de inicio de transformación perlítica o vainítica, porque lo que me interesa es obtener martensita. Entonces necesito enfriar aceleradamente hasta cruzar estas líneas de transformación, M de inicio y M de final, ¿sale? Pero depende de la temperatura, porque si yo me quedo antes de la línea de inicio, entonces ya no voy a tener una transformación martensítica. Puedo cruzarla, sí, la de inicio, pero también me puedo quedar a la mitad. Y si me quedo a la mitad y justo en ese punto hago un enfriamiento lento, pues entonces generaré una estructura dual, a lo mejor de martensita con algo más, ¿no? Con vainita o ferrita posiblemente. Entonces, depende de la temperatura, no del tiempo, porque observen que a mí no me interesa cruzar las líneas de inicio y de fin de transformación, no me es importante el tiempo, ¿sale? Porque la transformación se lleva a cabo de una forma muy acelerada. Si ustedes observan, pues casi el tiempo que necesitaré se encuentra alrededor de un segundo. Un segundo es un tiempo demasiado corto, ¿no? Para este tipo de tratamientos. Entonces, la transformación o la martensita atérmica depende de la temperatura, no depende del tiempo. Cuando hablamos de tratamientos isotérmicos, sí, bueno, depende de la temperatura y depende del tiempo. Porque si nosotros enfriamos para formar vainita, enfrío aceleradamente hasta 400, pero ahí me tengo que mantener cierto tiempo. ¿Sale? Transcurre un tiempo, se genera la nucleación, crecimiento y finalización de la transformación. Y para eso necesita 1000 segundos. ¿Sale? Entonces, para las transformaciones isotérmicas de perlita a vainita, sí necesito temperatura y necesito tiempo. En la martensita no, solamente necesito temperatura, enfriar, cruzar esas líneas de transformación, pero el tiempo no me es una variable importante. ¿Vale? Entonces, como se menciona, pues ahí en la figura, la fracción que yo transforme de martensita depende únicamente de la temperatura. ¿Sale? Y lo que quiero que observen aquí en imagen es la primera figura. En el fondo tenemos un tamaño de grano que, bueno, tenemos un grano más bien que tiene un tamaño homogéneo y ese grano pues es de la fase inicial o de la fase madre. ¿Quién es la fase madre? Pues bueno, puede ser a lo mejor una estructura austenítica, ¿no? En el caso de los aceros. Aquí se menciona que es una aleación de hierro, níquel, carbono. Vamos a asumir que se trata de un acero. La estructura que yo tendría de fondo, pues sería simplemente de austenita. Y lo que quiero que observen es que estas placas, estas agujas de martensita crecen en el interior del grano, ¿sale? En algunos casos, en otros casos tienden a crecer en el borde de grano, hacia el interior. Pero lo que quiero que observen es que no hay un apilamiento, digamos, de estas agujas, una con otra, o que formen paquetes, un empaquetamiento, sino más bien que estas están creciendo de una forma más caótica en diferentes direcciones. Y entonces, bajo este concepto, yo puedo asumir que puedo tener una martensita en forma de placas. ¿Sale? En comparación con las imágenes que les presentaba en otras diapositivas anteriores. Y bueno, hay un video por aquí que es de la transformación. Oye, aquí hay un detalle, fíjate.
Perdón, jóvenes. Bien, entonces en esta imagen en este video, más bien que viene aquí a la derecha, lo que quiero que, bueno, se representa más bien una transformación. El grano inicial que van a observar, pues es austenítico y lo que quiero que observen es cómo van creciendo, pues las agujas en el interior. No tiene audio. Por aquí se muestra incluso, déjenme ver si es la temperatura, pues tiempo. Bueno, ahorita lo reviso. Ok, en verde es el tiempo, es el contador de tiempo y en el caso de el punto rojo es la temperatura. Nuevamente ahí tenemos pues un borde de grano completamente austenítico, empieza a disminuir la temperatura 380, 370 y seguramente pues ahí estamos cruzando la línea de inicio de transformación hasta que progresivamente pues se van formando pues estas agujas, se va generando esta transformación y bueno, entonces tenemos ahora ya una estructura completamente formada. ¿Sale? Observen cómo simplemente pues las agujas empiezan a aparecer pues en el interior. ¿No? ¿Sale? Surgen casi a partir del borde de grano, en el interior del grano. Todos estos son distorsiones, son deformaciones, tienen una alta densidad de dislocaciones. ¿Sale? Y esa es una transformación pues vista a través de un microscopio electrónico de barrido, en este caso in situ. Quiere decir que en el momento de la transformación pues se está analizando y bueno, de esa forma es como ocurre la transformación. Sin embargo, pues bueno, ahí quizá el tiempo es corto, o sea, me refiero a que no se indica la escala si son segundos, no creo que sean segundos, a lo mejor son milisegundos, puede ser. No se indica el sistema tampoco, pero pueden existir, ¿no? Esas transformaciones, como les mencionaba, pues en el caso de los aceros es el más común, el más analizado. Podemos tener en las lesiones de níquel y en las lesiones de titanio principalmente. Bien, ahora, en el caso de la martensita isotérmica, puede ocurrir esa transformación, pero no en el caso de los aceros. Digamos, en el caso de los aceros, pues lo convencional es una martensita térmica en el cual yo caliento hasta arriba de una temperatura de austenización, enfrío aceleradamente, cruzo las líneas nuevamente de inicio y de fin de transformación. Ocurre de este proceso de cambio de fracción transformada, pero en algunas lesiones, como les mencionaba, pues principalmente en sistemas de titanio, perdón, titanio y níquel, podemos tener una transformación isotérmica. Y recuerden a qué se refiere isotérmico, pues se refiere a temperatura constante, un proceso que se lleva a cabo a temperatura constante y se menciona por aquí. En algunas lesiones, al sostenerse la temperatura en el intervalo MS y MF, la martensita continúa generándose. ¿A qué se refiere esto? Bueno, para algunas lesiones, lo importante no solamente es cruzar las líneas de inicio y de fin de transformación, que sería un proceso convencional de enfriamiento continuo en un acero, pero en algunas aleaciones, asumiendo que este fuera el diagrama de la aleación de hierro níquel cromo que nos muestran en la diapositiva que nos quedamos, este proceso
de transformación se va a llevar a cabo entre las dos líneas de inicio y de fin de transformación. ¿A qué se refiere? Yo puedo encontrarme a alta temperatura en la fase madre, enfriar aceleradamente, pero me puedo quedar en esta región. ¿Qué nos dice la teoría? Pues bueno, la teoría me dice, si yo me encuentro a una temperatura donde yo forme el 50% de martensita, en un caso de enfriamiento continuo, pues solamente eso formaré. Lo demás todavía no está transformado. Tendré martensita y en este caso austenita no transformada, que en algún momento se puede retener y puedo tener austenita retenida. Y en el caso de los aceros, pues puede ser contraproducente porque tengo zonas muy rígidas, muy saturadas, digamos, de dislocaciones, que son las martensitas, y puedo tener zonas que son muy blandas, como en el caso de la austenita retenida. Y eso me puede inducir en un problema, ¿no? Digamos, de no homogeneidad en propiedades mecánicas. Pero en algunos sistemas, yo puedo hacer un proceso isotérmico justo en esta región. Para el caso de los aceros, pues esto no funciona así. Pero puedo trazar esta línea, inicio la transformación martensítica, pero no es tan necesario que la termine. Aquí yo puedo, más bien en función del tiempo, mantener la temperatura entre MS y MF y va a ocurrir una transformación. ¿Sale? Esto es en algunos sistemas que, digamos, sigue generándose ese progreso de transformación. Y como se mencionaba por ahí en la diapositiva, en sistemas de hierro, níquel, cromo, por ejemplo. Eso estaría representando pues una martensita isotérmica, ¿sale? Donde por aquí se menciona. Cuando se mantiene la temperatura en ese intervalo MS y MF, la fase martensítica continúa generándose. La cantidad de martensita es función del tiempo, ¿sale? Del tiempo de mantenimiento de esa temperatura. ¿Sale? En un caso convencional como en los aceros, el tiempo no es importante porque es muy rápido, es muy acelerado y forzosamente tengo que cruzar las dos líneas, MS y MF. Pero en sistemas donde tenemos níquel o titanio, no necesariamente tengo que ir a la línea de transformación final de fin de transformación, sino que me mantengo entre esas dos, dejo la temperatura pues constante durante un tiempo, puede seguir ocurriendo esa transformación martensítica y entonces ya tengo una transformación que depende del tiempo y entonces este sistema pues ya se vuelve o lo puedo calcular o analizar de acuerdo a las leyes de Abrami de fracción transformada contra tiempo, como si fuera una transformación isotérmica convencional, pero para formar martensita. Y pues bueno, se muestra por aquí la diferencia, digamos, entre la formación de diferentes martensitas. Por aquí se menciona, pues bueno, martensita atérmica, martensita isotérmica. La martensita atérmica es de enfriamiento continuo, ¿sale? Y tenemos por aquí algunas regiones donde se está formando pues esa martensita, esas distorsiones, estas agujas. Pero del lado derecho, digamos, la misma pieza, ya una temperatura entre MS y MF, fue mantenida entre esas dos temperaturas y se propicia una transformación, pero ya en función del tiempo. Crecen algunas martensitas, se forman, más bien no es que crezcan, sino se forman esas distorsiones, se forman esas martensitas, incluso están aquí señaladas con flechas, pero lo que quiero que observen es que en comparación con las martensitas atérmicas, las martensitas isotérmicas son más suaves, son más pequeñas, involucran una distorsión menor en comparación con un enfriamiento acelerado convencional. Entonces, si bien, pues también se pueden formar martensitas isotérmicas,
pero no son tan duras, no son tan, no me involucran una deformación tan alta como la martensita atérmica convencional, pero se puede llegar a dar. Bien, cambio diapositiva. Bien, en algunos otros casos podemos tener martencitas que son inducidas por esfuerzos y por deformaciones. Y esto es debido más bien a composiciones específicas. En algunos aceros, por ejemplo, aceros TRIP, los aceros TRIP seguramente los han escuchado. Son aceros que tienen un alto contenido de silicio, son aceros también que tienen un alto contenido de manganeso. Y estos aceros, si bien pueden tener fases combinadas de martensita, martensita, vainita y austenita retenida, la intención con el hecho de agregar pues esos aleantes, silicio y manganeso, por ejemplo, es que se retenga mucha austenita. Si bien ya les había mencionado que retener austenita pues no sería lo ideal, porque bueno, vamos a tener regiones duras y regiones muy blandas, pero en el caso específico de los aceros TRIP es importante porque cuando estos se deforman, cuando están sometidos a esfuerzo, y recuerden que la austenita puede albergar un alto contenido de carbono, puede solubilizar mucho carbono. Cuando se aplica una deformación, pues obviamente también el grano lo hará. Y si el grano se deforma, pues también se deformará o afectará a toda la cantidad de carbono que se tiene en el interior y automáticamente va a empezar ese carbono a distorsionar también a la red cristalina. No al grano en sí, sino más bien a la red cristalina, y entonces se producirá un efecto similar al que se genera de forma natural cuando tenemos un enfriamiento continuo. Aquí no necesitamos enfriamiento, lo que necesitamos es deformación para dar un efecto similar. ¿Sale? Es como si desgarráramos el grano, lo apachurráramos o deformáramos por el efecto de la aplicación de un esfuerzo. Y esa deformación en el grano pues va a propiciar que el carbono contenido, el alto carbono contenido en la austenita retenida, pues empiece a deformar o a distorsionar a la red. Entonces, por aquí se menciona, a medida que se va incrementando el esfuerzo, pues vamos a tener regiones de mayor deformación y por lo tanto se va a propiciar pues una transformación martensítica. Ahora, solamente es en algunos casos, ¿sale? Por ahí les mencionaba que cuando tenemos alto contenido de silicio y alto contenido de manganeso. Silicio, pues arriba del 3%. Usualmente los aceros creo que andan en 1% más o menos de silicio, un poco menos, pero arriba de 3% hasta 5% de silicio, pues es suficiente para empezar a retener austenita. Bien, por ejemplo, tenemos aquí diferentes imágenes de diferentes etapas de aplicación de esfuerzo, o bueno, esfuerzos generados por aplicación de una carga. En etapa 1 tenemos un esfuerzo bajo, 466 megapascales. Y observen que en el interior de estos granos, ¿qué es lo que estamos generando? Pues estamos generando deformación, estamos generando bandas de deslizamiento, bandas de deformación, que no es otra cosa más que la acumulación de dislocaciones. Y a medida que vamos incrementando el esfuerzo, observen que esas bandas se vuelven más pronunciadas, se vuelven más grandes. 793 megapascales, pues ya tenemos bandas paralelas, pero también por ahí están creciendo estas bandas de deformación transversales.
Y bueno, finalmente cuando se aplica un esfuerzo muy alto, tenemos ya zonas sumamente susceptibles y donde se va a generar pues ese efecto de distorsión, ese efecto de escalonamiento característico de una aguja martensítica. Ahora, esto es importante ¿por qué razón? Y bueno, los aceros TRIP son utilizados en la industria automotriz, principalmente para fabricación de los chasis de los automóviles. Y también pues toda la estructura que va, toda la estructura metálica que forma los postes, digamos, pues de la cabina o el habitáculo. Y la intención, ¿cuál es? Pues bueno, la intención es que durante el momento del impacto que con esos materiales pues se van a endurecer, van a absorber el impacto, pero se van a endurecer y entonces van a transformar de una forma pues instantánea durante ese golpe. Y la intención es que se vuelvan pues más duros. Ahora, no es que se vuelvan duros y pierdan o tengan ese efecto de que se vuelvan rígidos, sino que también a la vez mantienen pues ese efecto de pues plasticidad, absorbiendo mayor cantidad de energía y también absorben energía durante el proceso de transformación. Entonces, pues son muy buenos candidatos para ser utilizados, bueno, ya son utilizados en la industria automotriz. Bien, entonces tenemos esos tipos de transformaciones. Transformación térmica, que es un enfriamiento continuo, convencional, un temple. Transformación isotérmica, que es justo entre las líneas MS y MF, donde ya tenemos como variable temperatura constante y tenemos que poner especial atención al tiempo, pero eso para lesiones principalmente de níquel o de titanio. Y en el caso de la martensita inducida por esfuerzo y deformación, pues es por una alta cantidad de austenita retenida y donde la transformación ya no depende ni del tiempo ni de la temperatura, sino que depende de un esfuerzo aplicado. ¿Por qué no necesito calentar el material? Recuerden aquí, porque previamente, pues el material ya a temperatura ambiente tiene austenita retenida, ¿sale? Por adición de elementos como silicio y manganeso. Entonces, se aplica un esfuerzo, se aplica una carga, se deforma el material y ocurre la transformación. Profe, yo tengo una duda. Dime. ¿Cuál es la diferencia entre la austenita retenida y, por ejemplo, la austenita que tenemos nosotros en los aceros inoxidables austeníticos? Ok. En el acero inoxidable, tú le pones, déjame ver, un acero inoxidable 316 tiene, si no mal recuerdo, un 13% de cromo. Por ahí anda más o menos 13-14% de cromo y de níquel anda más o menos en un 9, 10, 11% de níquel. El cromo es para la cuestión de corrosión, para hacerlo inoxidable. O bueno, se oxida, ¿no? Creo que ya saben esa parte, ¿no? El acero inoxidable, si se oxida, forma una capa pasiva y eso es lo que lo hace más bien protector contra la corrosión. El níquel lo que hace es que del diagrama del diagrama de equilibrio, el de hierro, carburo de hierro, la región austenítica te la amplía demasiado, de tal forma que va ganándole terreno pues a toda la región alfa, alfa más F13, cementita, que tenemos en la parte inferior. No tengo ahorita un diagrama como para... Así, mira, esta región. Cuando vas agregando mucho contenido de níquel, entonces resulta que la región de gamma, pues tú la estás bajando casi pues hasta temperatura ambiente, ¿no? Toda esta región se amplía, se vuelve muy grande, ¿sale? Y todo ese terreno es ganado por la austenita.
¿sale? De tal forma que tú a temperatura ambiente con alto contenido de níquel en un acero, cambias completamente el diagrama de equilibrio, que ya no sería pues un diagrama de equilibrio simplemente de hierro-carbono, de hierro-carburo de hierro, sino que ya tendrías que involucrar a un sistema de hierro-níquel-carbono. ¿Sale? Se vuelve muy complejo, pero a final de cuentas esa región se amplía. ¿Sale? No es austenita retenida, sino más bien que es austenita estable a temperatura ambiente. ¿Por qué razón? Porque ya disminuiste esas líneas de transformación. Y en el caso de la austenita retenida, no necesariamente tienes que agregar un alto contenido de níquel, porque tú no quieres tener una fase completamente austenítica a temperatura ambiente. Estamos hablando que pues un acero inoxidable es 100% austenítico y en la austenita retenida yo quiero tener alrededor de un 5% de austenita solamente, de 5 a 10%. Entonces, no me conviene volver estable a la austenita. ¿Qué me conviene? Más bien me conviene retenerla, me conviene atraparla. ¿Y cómo la puedo atrapar? Pues bueno, la puedo atrapar adicionando ciertos elementos, adicionando silicio, adicionando manganeso, que lo que van a hacer es que es como si, no sé, como si te llegaran a encapsular, digamos, una pequeña región, digamos, de austenita y no dejan que transforme ahí nada. O sea, retienen el carbono, retienen la fase como tal y ocurre el enfriamiento acelerado y en esas regiones de segregación donde tenías pues alto contenido de silicio, pues se queda la estructura, la austenita, pues ya como una isla, como una pequeña porción, digamos, rodeada de martensita o de ferrito de vainita. Y entonces, pues cuando ocurre ese proceso de deformación, de distorsión, pero ahora por carga mecánica, entonces la austenita pequeña, esas islas de austenita retenida, pues empiezan a deformar y transforma también en martensita. ¿Sale? Pero son dos conceptos distintos. El inoxidable es completamente estable a temperatura ambiente por la adición de níquel, porque bajas las temperaturas de transformación. Y la austenita retenida más bien la estás aislando. No es estable a temperatura ambiente, más bien la estás aislando, la estás rodeando, digamos, por fases que en ese momento ya fueron estables, como la martensita o ferrito a vainita. No sé si me di a entender. Sí, profe, muchas gracias. Y tengo otra pregunta. A ver, adelante. ¿Nosotros podemos obtener austenita retenida por un enfriamiento atérmico o solo por uno isotérmico? ¿O en ambos casos se puede dar? A ver, déjame pensar. Generalmente es en el continuo, es en el atérmico, en enfriamiento continuo. En el isotérmico puede ser también, puede ser que se dé, porque a final de cuentas, el hecho de la retención de austenita no depende de las temperaturas de transformación. Obviamente sí, hay que enfriar, hay que cruzar MS, pero ya una vez cruzando MS o MF, para que se lleve a cabo la transformación completa, depende mucho más bien del contenido de los elementos que te comento, silicio y manganeso. O sea, que exista algo que te esté reteniendo esa fase, que esté propiciando que no se transforme. Independientemente si es enfriamiento continuo, o atérmico o isotérmico, más bien necesitas a alguien que te ayude a retener. Aunque el proceso más común para retención es puramente un enfriamiento continuo. ¿Por qué? Porque se trata de un acero. Un acero sí no se va a transformar isotérmicamente como en el caso del níquel. Entonces, para un acero sí te conviene hacer un enfriamiento continuo para la retención. Y mucho silicio, te digo, arriba de 4 o 5% de silicio es demasiado.
Muchas gracias, profe. De nada. Profe, yo tengo una pregunta, perdón. Sí, adelante. En el caso de los elementos aliantes que favorecen la templabilidad, Ok. ¿qué efecto hacen estos para, no sé, mi pregunta va más enfocada si amplían la zona gamma o la zona alfa Ok. o en qué manera afectan? Ok. Para eso, bueno, me voy a tomar unos minutos más. Para eso necesito otra presentación. A ver, aguántame tantito. Ok, mira, por ejemplo, estamos en el entendido de que pues en un diagrama de hierro, carburo de hierro, las temperaturas críticas pues son las importantes para propiciar una transformación. Ya por ahí mencionábamos, ¿no? Las líneas importantes, ¿cuáles son? Pues la A1, que me va a delimitar la región, muy bien. Sí, está bien. Las líneas A1. La línea 1, si ustedes se fijan, está aquí donde va mi cursor y me delimita justo a un 0.8% de carbono, el punto eutectoide, pero puedo tener aceros hipo o hipereutectoides dependiendo del contenido de carbono y me va a delimitar otras regiones bifásicas. Por ejemplo, para los hipo, esta línea A1 y A3 me van a delimitar la región de ferrita y austenita, y para un acero hiper, la línea A1 y ACM me van a delimitar austenita y cementita, y estas líneas se van a mover. ¿Cómo las puedo mover? Pues bueno, con elementos de aleación, como pregunta su compañero. Hay elementos que favorecen, que son gamágenos, otros elementos que son alfágenos, que favorecen formación o ampliación de regiones de ferrito o de austenita. Por aquí se mencionan algunos. Por ejemplo, el que tenemos aquí en pantalla, pues es el cromo. Observen cómo cambian las líneas. Esta región, pues este pequeño rombo corresponde a la región de austenita. Y observen un acero al carbono que tiene 0% de cromo. ¿Cómo es la región? Pues bueno, la región es muy amplia, es muy grande. Entonces, a medida que vamos agregando cromo, observen que esa región alfa, perdón, esa región gamma, esa región de austenita, la va reduciendo. Cromo 5%, 12%, 15, 19, que es una región ya bien pequeñita, casi nada. Y entonces la disyuntiva con los aceros inoxidables es, bueno, necesito agregarle muchísimo cromo para que sea protector, pero la cuestión es que voy reduciendo esa zona. Entonces necesito agregar níquel, un elemento gamágeno que me amplíe esa región y pueda yo tener pues austenita a temperatura ambiente. Otros elementos, por ejemplo, en el caso del manganeso, observen aquí que a lo mejor no hay un cambio tan grande en algunas zonas, no es tan drástico, digamos, como en el caso del cromo, pero a final de cuentas sí va a inducir un pequeño efecto, ¿no? Va a reducir ligeramente las temperaturas de transformación, 0.35, 2.5 y 4, va disminuyendo esas temperaturas más o menos en 200 Celsius. Eh, eh, y por ejemplo, otros elementos como el molibdeno, reduce la región de austenita. Observen 0%, 2, 4 y 7% tienen un efecto similar al cromo, ¿sale? Reducen la zona de austenita, pero ahora otros efectos, y es lo que les mencionaba del silicio. Bueno, en este caso el silicio
0.25% de silicio, 2%, 4%, 6.5%, 8%. Si bien va reduciendo la región, tenemos en compensación al manganeso. Al manganeso, recuerden que va disminuyendo esas temperaturas. Entonces, más bien, en esta situación de retención o formación de fases, lo que necesitamos, pues, tener un balance, ¿no? ¿A qué me refiero? Si yo voy agregando tanto por ciento de silicio, reduzco la zona austenítica, pero agrego ahora en compensación tanto contenido de manganeso, aprovecho, endurezco al material, endurezco al acero, pero también ahora estoy haciéndole contrapeso al silicio para mantener pues una zona amplia, ¿no? de gama. Ahora, estos son los elementos individuales, pero ya en conjunto, ya juntos, pues bueno, pueden funcionar de una forma diferente. Para conocer las temperaturas de transformación, yo necesito de la aleación pues ya formada a hacer ensayos de dilatometría, hacer ensayos donde yo puedo conocer las temperaturas críticas a 1 y a 3, o en su defecto, si no tengo pues un equipo de dilatometría a la mano, pues simplemente puedo utilizar ecuaciones empíricas donde viene el contenido de carbono, níquel, silicio, vanadio, molibdeno, etcétera. Sustituyo, digamos, la composición química de mi acero en estas temperaturas, en estas ecuaciones, y puedo obtener las líneas de transformación A1 y A3. Y a partir de ahí ya ir proponiendo pues un tratamiento térmico. Entonces, sí, hay elementos que te favorecen una mayor templabilidad, principalmente en níquel cromo, un poco el titanio. Bueno, aquí, por ejemplo, en esta gráfica se menciona adición de elementos salientes y cómo cambia la temperatura eutectoide. Para propiciar, pues, a lo mejor una mayor formación o más rápida transformación, a lo mejor me conviene que esas temperaturas, pues, a lo mejor no sean tan grandes, ¿no? Tan altas. Entonces, algunos elementos, por ejemplo, como el titanio, observen que si yo voy agregando mucho contenido de titanio, pues la temperatura eutectoide se va a elevar. El molibdeno incrementa la temperatura eutectoide, que es la temperatura A1. El silicio también lo hace. El cromo muy ligeramente, pero por el contrario, y lo que les decía, el manganeso pues le hace contrapeso al silicio, ¿no? En el caso de los aceros TRIP que les comento, y el níquel también. Entonces, una por otra, ¿no? El acero inoxidable pues tiene mucho cromo para ayudar al efecto de la corrosión, pero pues le hago contrapeso en el caso del níquel, ¿sale? Entonces, depende mucho de la composición química para decir cuál es la templabilidad de un material, pero sí lo afectan en este caso. Estas gráficas, por ahí en Handbook, déjenme ver si se las consigo, las bajo o les paso todo el handbook para que los tengan ahí a la mano y puedan ver cómo les afectan cada elemento a estas temperaturas. Ahora, algo importante y para finalizar con el comentario, hay gráficas también que me van a indicar cómo la temperatura MS se reduce, se incrementa también en función del contenido de elementos, cromo, níquel, titanio, vanadio, etc. Más bien, estas gráficas representan cómo se amplían o cómo se reducen las zonas, pero hay gráficas específicas que son de templabilidad, donde va a indicar cómo las temperaturas MS y MF se amplían o se reducen. Entonces, creo que de eso no tengo por aquí a la mano. Son básicamente puros diagramas.
Eso se los voy a deber. Déjenme buscar una de templabilidad para mostrárselas en la siguiente clase. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta? De mi parte no, profe, todo claro. Ok, muy bien. Vamos a dejarle aquí entonces. Nos conectamos ahorita a la de cinética, de unos minutitos nada más. Sí, profe, de acuerdo.